Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo 1. Bueno, voy a ver si puedo compartir pantalla aquí. ¿Ahí están viendo mi pantalla? Sí, hermano. Bueno, listo. Entonces, Lucas capítulo 1, vamos a leer primeramente los 4 primeros versículos. Dice así: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Entonces, vamos a estar meditando en el Evangelio de Lucas, como ustedes se dan cuenta. Lo malo de colocar la pantalla ahí desde el principio es que ya leen el estudio, entonces se corre el riesgo de que no me presten atención en el resto, pero confiamos en el Señor de que sí vamos a estar todos atentos. El Evangelio de Lucas presenta a nuestro Señor Jesucristo como el hombre perfecto. Recuerden ustedes que cada evangelio enfatiza a nuestro Señor Jesucristo de una manera diferente. Mateo presenta al Rey, Marcos presenta al siervo perfecto, Lucas nos presenta al hombre perfecto y Juan nos trae a la mente al Hijo de Dios. Ahora, en las Escrituras vamos a encontrar algunos ejemplos que nos van a revelar o nos van a llevar a pensar en el Señor Jesucristo en esas características. Por ejemplo, cuando nosotros leemos allá en el tabernáculo sobre los colores que se utilizaban, encontramos la púrpura, encontramos el carmesí o el color rojo, encontramos el lino fino, es decir, el blanco, y encontramos también el azul. Y eso nos representan los evangelios. La púrpura es el color del rey, entonces es Mateo. El lino fino es el blanco, nos habla de Lucas, el hombre perfecto. El rojo, el carmesí, eso nos hace pensar en el siervo perfecto, en Marcos. El azul celestial nos hace pensar en el Evangelio de Juan. Y así podríamos seguir nosotros con algunos ejemplos. Lo menciono solamente es para que podamos contemplar la perfección de las Escrituras. Si vamos a los animales, por ejemplo, el león, allá en Apocalipsis capítulo 4 y en Ezequiel capítulo 1, en cuanto a los querubines y los seres vivientes, ellos con 4 caras, uno con cara de león, otro con cara de buey, otro con cara de hombre y otro con cara de águila. Entonces, el león es el rey, es Mateo. El buey es el siervo, Marcos. La cara de hombre es Lucas, allí presentando al Señor Jesucristo como el hombre perfecto, y el águila nos hablaría del Hijo de Dios que corresponde al Evangelio de Juan. Entonces, para que, hermanos, nos animemos y vayamos a la Escritura con mucho deseo de conocer al Señor Jesucristo y de entrada saber qué evangelio o qué característica nos está presentando ese evangelio. Entonces, el Evangelio de Lucas nos presenta al Señor como el hombre perfecto, y el médico amado le va a escribir a un creyente llamado Teófilo. Tanto Lucas era gentil como el excelentísimo Teófilo también era gentil. Es el único escritor gentil que vemos en cuanto a los evangelios, y eso nos hace resaltar también
El propósito del libro, un hombre escribiéndole a otro hombre. Ya de entrada se está enfatizando cuál será la idea que va a trazar Lucas en este evangelio, que es nuestro Señor como el hombre perfecto. Pero ahora sí, desarrollando los primeros versículos. Dice el versículo 1, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Muchas personas, aparte de Lucas, habían tratado de poner orden a las cosas que entre ellos eran ciertísimas. ¿Qué cosas? Las que correspondían al Señor Jesucristo, las que correspondían a su muerte, a su nacimiento, a su vida, a su muerte, a sus hechos. Eso entre las personas que habían escrito, pues eran ciertísimas. Ellos hicieron algunos en su esfuerzo por darle orden a la historia, escribieron algunos, bueno, por no redundar, pero llamémosle tratados. No eran tratados exactamente porque el tratado es algo esquematizado, es algo metódico, pero ahí colocamos como nuestro primer título comentarios. Ellos hicieron algunos comentarios, algunas tratando de colocar en orden lo que el Señor Jesucristo hizo, tanto su vida, su muerte, su resurrección. El segundo punto son las cosas ciertísimas. Entre los que escribían esto, y Lucas se incluye ahí también, dice, entre nosotros han sido ciertísimas. Y mis amados hermanos, la palabra de Dios para nosotros los creyentes es ciertísima, es inamovible. La palabra de Dios es única, es revelación de Dios. Y a mí me encanta el versículo que dice, la suma de tu palabra es verdad. Toda ella, desde Génesis hasta Apocalipsis, cosas ciertísimas. Ahora, la palabra ciertísima significa que estaban completamente seguros y convencidos, aún históricamente, de las vivencias de nuestro Señor Jesucristo. En ellos no había ni la más mínima duda sobre eso que creían. Y esa debe ser también la convicción de nuestros corazones, que en cuanto al Señor y en cuanto a su palabra sea absolutamente cierto. Alguien decía que lo que uno hace, eso es lo que cree. Lo que uno hace, eso es lo que cree. No es tanto el tener una apreciación intelectual, sino vivir de acuerdo a esa apreciación, las cosas ciertísimas. Ahora, en el versículo 2, la primera parte dice, tal como nos lo enseñaron. Esa palabra enseñar significa realmente transmitir, tal como nos lo transmitieron, tal como nos lo encomendaron. Entonces, si en el versículo 1 tenemos los escritos que se hicieron para tratar de poner en orden las cosas referentes al Señor, en el versículo 2 tenemos nosotros la transmisión por la oralidad. Entonces, escribieron, pero también había una transmisión oral respecto del Señor Jesucristo. Ahora, coloqué aquí la confiabilidad de estas personas que transmitían. ¿Por qué la confiabilidad? ¿Por qué eran confiables estas personas? Por una parte, porque dice allí el versículo 2 que ellos vieron con sus ojos, dice el versículo, los que desde el principio lo vieron con sus ojos. ¿Qué vieron? Las cosas ciertísimas. Entonces, ¿por qué podían tener confianza en ello y en ellos? Porque quienes lo transmitían habían visto con sus propios ojos. Pero además de eso, les daba confianza por lo que dice allí ministros de la palabra. Ellos eran ministros de la palabra.
Esa palabra ministros significa remeros subordinados, literalmente así, remeros subordinados. Y lo que indica es que estas personas estaban sujetas a otras personas. Ellos no tenían potestad sobre sí mismos. Los ejemplos que anoto ahí, Lucas 4:20, en el mismo evangelio, dice que un ministro de la sinagoga le entregó el rollo al Señor Jesús. Cuando uno lo lee desprevenidamente, cree que era una persona importante en la sinagoga, y la idea es que era un ayudante, un asistente en el servicio de la sinagoga. Alguien humilde, por llamarlo en esos términos. Los otros versículos que menciono allí, el capítulo 18, versículos 3, 2 y 18, hace referencia a los alguaciles. Se traduce eso, los alguaciles trabajaban para alguien. Los alguaciles estaban sujetos a alguien, no podían actuar por su propia cuenta. En Hechos capítulo 13:5 es cuando dice que tenían a Juan Marcos como ayudante. Entonces, cuando dice ministros de la palabra, es que aquellos que estaban transmitiendo, aquellos que estaban contando los hechos de nuestro Señor Jesucristo, se sujetaban a la palabra, sujetaban sus palabras, sus pensamientos, sus acciones a la palabra. Y eso da confianza. El hecho de que esas personas se sujetaran a la palabra da confianza. No había problema, no había inconveniente o no había duda que tal vez las personas que estaban transmitiendo las cosas ciertísimas sujetaran la palabra a sus pensamientos. No, eso no iba a ocurrir, eso no existía en ese momento. Así que Dios nos ayude, hermanos, para ser nosotros remeros subordinados, para ser nosotros los que nos subordinamos a las Escrituras y no pretender que las Escrituras se sujeten a nosotros. Cuando eso ocurre, pues no habría confianza, porque nuestra interpretación sería sesgada. No estaríamos realmente interpretando las Escrituras, sino simplemente haciendo que Dios piense como nosotros queremos que piense, y no nosotros pensando a como Dios quiere que pensemos. Ahora, dice el versículo 3, me ha parecido también a mí. El criterio de Lucas. Le pareció a él correcto. Luego sigue una coma y después termina la frase con otra coma para decir que le pareció bien escribírselas por orden a el excelentísimo Teófilo. Es decir, ¿qué es lo que está haciendo Lucas? Lucas dice, ya hay unos esfuerzos previos por tratar de consolidar en orden la vida de nuestro Señor. Hay hermanos que están transmitiendo la palabra de Dios, pero todavía no se encuentra ordenada, todavía no están en orden los hechos. Por eso me ha parecido a mí, dice Lucas, consolidarlo, ponerlo en orden, escribirlo para que tú seas edificado, como vamos a verlo ahora más adelante. Algunos dicen que cuando allí se registra que me ha parecido también a mí, eso fue algo que se le ocurrió a Lucas y nada más alejado de la realidad. Ese me pareció también a mí era sin lugar a dudas motivado por el Espíritu Santo. No era una ocurrencia propia, era que el Espíritu lo estaba guiando a Lucas para poner estas cosas en orden. Ahora, siguiendo ese pensamiento, dice el versículo 3 en la segunda parte, para poder escribirlo en orden, él utilizó una metodología.
y dice, después de haber investigado con diligencia. La palabra investigar es seguir de cerca. Y valga la pena en este momento, hermanos, que no nos quedemos con una lectura superficial de las Escrituras. Consultemos, hay herramientas que están a la mano de absolutamente todos. Indaguemos y tratemos de precisar más lo que las Escrituras están diciendo. Entonces aquí, investigar significa seguir de cerca. Lucas fue a consultar los escritos. Lucas fue a entrevistarse con estas personas. Hubo tal vez que quitar algunas cosas, tuvo que añadir algunas cosas, tuvo que dejar algunas cosas. Siguió muy de cerca los registros, siguió muy de cerca las cosas ciertísimas, las siguió de cerca, les siguió el hilo para poder colocarlas en orden. Pero también esa investigación fue hecha con diligencia, y la diligencia allí significa precisión. Siguió de cerca y con precisión todo lo que correspondía a nuestro Señor Jesucristo. Si este médico no hubiera hecho ese tipo de investigación, no hubiera podido colocar las cosas en orden. Entonces vemos aquí la inspiración divina también. ¿Por qué? Porque en ese versículo 3 y la segunda parte dice, con diligencia todas las cosas desde su origen. Esa palabra origen puede ser traducida desde arriba, o como cuando en Juan capítulo 3 dice que es necesario nacer de nuevo, es necesario nacer de arriba. El nuevo nacimiento es una obra de Dios. Entonces, aquí lo que hizo Lucas fue investigar con diligencia, seguir muy de cerca y con precisión, pero eso era de arriba. Era el Espíritu Santo quien lo estaba guiando en esta investigación. Yo sé que tal vez algunos hermanos no estén de acuerdo con esta apreciación, pero viendo la palabra creo que no estamos incorrectos en esa afirmación. De todas maneras, estamos abiertos a lo que se pueda pensar respecto del versículo. Ahora, el excelentísimo Teófilo, versículo 3, la última parte, titulamos ahí el ilustre. El mismo médico Lucas en Hechos habla del excelentísimo Festo, o habla también del excelentísimo Félix. Por eso se cree que Teófilo era un hombre gentil de un buen cargo en el Imperio Romano. Y Lucas, el médico, tenía acceso a esa persona. Y está preocupado digo yo, en el entendido de que él lo que deseaba, ya pasamos al último punto que es la intención. Él lo que deseaba es que su amigo, el hermano en Cristo, el excelentísimo Teófilo, no se quedara simplemente con lo que había escuchado, con lo que le habían transmitido, sino que conociera bien la verdad de las cosas. Todo ese esfuerzo que hizo Lucas, toda esa investigación, horas, días, meses, no sé si años, pero tratando de registrar todo eso en orden para que Teófilo pueda tener claridad sobre las cosas ciertísimas. Entonces, con la oralidad se corría el riesgo de que se pierda la información, pero ya en el escrito no solamente podía leer Teófilo, sino también meditar y convencerse de nuestro Señor Jesucristo, que conozcas bien la verdad de las
cosas en las cuales ha sido instruido. La palabra instrucción viene de la palabra en español es catequesis, de donde los católicos extraen para hacer sus cursillos de catequesis. Y Teófilo era un catecúmeno, el que enseñaba, el que transmitía oralmente, ese era el que dictaba la catequesis, y el que escuchaba era el catecúmeno. Entonces, eso solamente para tener presente lo que el Señor quiere con nosotros también. No solamente que escuchemos, sino que conozcamos bien la verdad de las cosas. Ahora sí, el versículo 5. Esa es la presentación inicial, ese es el prólogo del evangelista Lucas, pero ahora sí comienza a contarnos la historia. Y va a comenzar desde el nacimiento de Juan el Bautista. Versículo 5 dice: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elisabet. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo porque Elisabet era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Aquí quisiera pensar en primera medida en la casa de Zacarías. Luego pensaremos en las cualidades de Zacarías. Luego hablaremos acerca del culto de Zacarías. En cuanto a su casa, dice que Zacarías era de la clase de Abías. Él era sacerdote, pero que él se había casado con Elisabet, y Elisabet era de las hijas de Aarón, es decir, hacía parte también de la familia sacerdotal. Zacarías no fue a buscar a una tribu ajena a la tribu de Aarón. Él buscó en su misma tribu. ¿Por qué? Porque Elisabet iba a entender perfectamente cuál era la vida de un sacerdote, la consagración de un sacerdote, el servicio de un sacerdote, la dedicación del sacerdote. Entonces, lo que vemos aquí es un principio que creyente se ha de casar con un creyente. Aquí en esta mañana hay jóvenes que aspiran tal vez en la voluntad del Señor casarse. Dios les ayude a todos ustedes poderse casar con un joven, con una joven creyente, para que a la postre no tengan ningún tipo de inconvenientes. Zacarías se casó con Elisabet para que puedan tener un servicio fructífero, para que puedan ser de mucha ayuda en esta obra, en la iglesia que tanto necesita. Pero las cualidades también de Zacarías y de su esposa Elisabet, ambos eran justos delante de Dios. Ambos, tanto Zacarías como Elisabet, ambos eran justos. Ambos hacían lo recto delante de Dios. Era un matrimonio que en ese sentido no tenían inconvenientes. Cuando Dios observaba ese hogar, podía ver que tanto Zacarías como Elisabet, los dos eran justos. De los dos Dios da
el mismo concepto. Que Dios, vuelvo e insisto, que Dios ayude a los jóvenes creyentes para que puedan casarse también con creyentes y Dios les ayude y pueda dar este testimonio. Ambos eran justos delante de Dios, delante. La palabra es a los ojos de Dios, justos a los ojos de Dios, hacían lo recto a los ojos de Dios, tenían el concepto de Dios. Pero también dentro de las cualidades dice, y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Entonces, no solamente era su calidad personal, también era su camino. Los dos eran justos y por la misma razón los dos andaban irreprensibles en los caminos del Señor, caminaban irreprensibles en todos los mandamientos. Él y ella le daban importancia a la ley de Dios. Él y ella obedecían los mandamientos del Señor. Las escrituras eran las normas divinas en su vida diaria, puesto que eran justos, puesto que en sus vidas practicaban la rectitud, por eso sus caminos también eran irreprensibles. Se habían preocupado porque la Biblia, sí, digámoslo así, rija su comportamiento, rija su camino. Sin embargo, tenían un conflicto, no entre ellos, porque voy con la C, por eso digo conflicto. Y es que no tenían hijo. Ellos eran justos, caminaban irreprensibles. Zacarías tenía un lugar prominente, servía, tenían un buen testimonio y todo lo demás. Sin embargo, no tenían hijo. Y eso especialmente a Elizabeth le causaba gran tristeza, porque dice el versículo 25, así ha hecho conmigo el Señor en los días que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. ¿Cuántos años llevaban ellos de casado? No sabemos, pero tal vez sí desde jóvenes estaban casados, habían llegado a la vejez y todavía están pidiendo por un hijo, porque el ángel le dice, tu oración ha sido oída. Es decir, la constancia en su petición. A veces nosotros nos cansamos en el primer momento. A veces como que oramos y las cosas no resultan o como que Dios se tarda en contestar y preferimos dejar de orar por ese motivo. Hay que ser insistente, hay que ser constante, a menos que el Señor nos diga que no, de lo contrario, hay que estar orando. Las circunstancias no deben definir nuestras decisiones. ¿Qué tal si Zacarías y Elizabeth, no, pues ya han pasado años y ya somos viejitos y mi esposa es estéril, ¿para qué estoy orando por este motivo? No, ello no tiene que definir nuestra oración. Entonces, seguir insistiendo, seguir pidiéndole al Señor que a su momento Él nos sabrá contestar. Y que no nos pase como Zacarías, que estaba orando y cuando vino la respuesta de Dios no creyó en ese momento. ¿Cómo será esto?, preguntó él. A veces somos así, estamos orando. Cuando Dios nos da la respuesta nos sorprendemos y como que no creemos lo que Dios está contestando. No solamente sus cualidades, no solamente su camino, su conflicto, sino que también tenemos ahora su culto. Me refiero al servicio de Zacarías. Qué interesante que aquí, antes de hablar del servicio de Zacarías, haya presentado sus cualidades personales para poder ejercer ese servicio.
Zacarías iba a entrar al santuario y dice que era el santuario del Señor, los mandamientos del Señor y el santuario del Señor. Y en este capítulo vamos a encontrar vez tras vez que se hace referencia al Señor. Zacarías estaba muy claro que su servicio lo estaba haciendo delante del Señor y le correspondió a él en ese momento ofrecer el incienso en el lugar santo, en el altar del incienso. Lo que me gusta pensar es que la vida de Zacarías era un incienso. La vida de Zacarías era un perfume. Su justicia, su irreprensibilidad, su camino, sus cualidades morales, eso era de olor fragante para Dios. Por eso cuando él llegaba al ministerio, cuando él llegaba a ofrecer el incienso, no solamente el incienso olía bien, sino que también Zacarías mismo era una fragancia agradable para Dios. Que el Señor nos ayude a todos nosotros para que podamos oler bien delante de Dios. Eran justos delante de Dios, pero ahora dice que el sacerdocio, ejerciendo el sacerdocio delante de Dios. No podemos divorciar las dos cosas. No puede ser una nuestra vida personal y otra nuestra vida de servicio a Dios. Las dos cosas las hacemos delante de Dios. Somos justos delante de Dios y servimos delante de Dios. Mi vida personal y mi servicio están ante los ojos de Dios. Y eso Zacarías lo tenía muy presente, y su esposa también. Ahora, en el ministerio público está el sacerdote, pero su esposa está en lo privado. Y dice que afuera se quedó el pueblo orando. Entre ellas, sin lugar a dudas, estaba también su esposa Elizabeth, orando por su esposo, intercediendo por él, ayudándole en oración. Qué bueno es entonces que quien está sirviendo delante del Señor pueda contar con las oraciones del pueblo de Dios. Afuera están orando, pidiendo por Zacarías, y esa misma actitud deberíamos tener nosotros también, orando por los hermanos, quien quiera que sea, y están ministrando delante del Señor. Era un servicio solemne y Zacarías lo supo aprovechar de la mejor manera. Dice que cayó en suerte para ofrecer este incienso. A nosotros no nos corresponde la suerte, y para Zacarías fue un privilegio en ese momento poder realizarlo, y todo lo que nosotros hagamos para el Señor siempre será un privilegio hacerlo. Ahora saltemos y leamos en el versículo 13. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Zacarías significa Dios se acuerda. Elizabeth significa Dios ha jurado. Juan significa Dios es bueno. Y son muy apropiados esos nombres, porque se va a introducir al hombre perfecto, a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Dios se acordó del pacto que había hecho con Abraham. Dios se acordó de sus promesas, y después de 400 años de silencio va a enviar a un profeta. Dios se acordó del pacto que había hecho, de sus promesas, de su palabra, y dice que a su hijo le debían poner de nombre Juan. Dios es bueno. Últimamente he escuchado mucho esa expresión. Por una u otra razón,
Dios es bueno. No sé si en esta mañana nos acompañan personas que no conocen al Señor Jesucristo, que no son salvas. Tal vez nos ha venido acompañando y escuchando la palabra de Dios y quizás hasta está de acuerdo en las cosas que le dice. Tal vez usted dice, sí, es verdad, hasta le gusta y comparte lo que se dice, pero todavía no ha creído en el Señor Jesucristo. En su corazón aún puede existir una expresión o puede tener en su pensamiento lo que la gente dice, que Dios es malo, que Dios es justiciero, que es castigador, y tiene solamente esa visión de Dios. Dios dice de sí mismo que es bueno. Podría decirse de Juan, Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Si usted no ha creído en el Señor Jesucristo, está muerto en sus delitos y pecados. Y está caminando, permítame decírselo con cariño, pero también con solemnidad, que usted está caminando al infierno. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es muerte. Usted tal vez no considera el final, pero al final, sin Cristo, le espera la condenación eterna. Dios es bueno. Cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Dios es bondadoso y Dios en su bondad quiere salvarle. Acuda en esta mañana al Dios bueno, al Dios misericordioso. Reciba en su corazón al Señor Jesucristo. Sea salvo y pueda expresar en adelante realmente Dios es bueno. Tan bondadoso es que me dio a su Hijo y por medio de él me salvó. Ellos, Zacarías y Elizabeth, al ver a su hijo, podrían recordar todos los días que Dios es bueno. Y mi amado hermano, nosotros nacimos de nuevo, creímos en el Señor Jesús y deberíamos estar recordando cada día que Dios es bueno. Dios no es malo. A veces parece que como que, ¿dónde está Dios? Como un hermano a quien aprecio muchísimo. Tuvo dificultades en el nacimiento de su hija. Su hija nació con síndrome de Down. Y este hermano me cuenta o nos contaba mejor, y él decía que él le decía a Dios, pero es que tú no escuchas. ¿Acaso no te oré? ¿Acaso con mi esposa no te pedimos? ¿Acaso los hermanos no te rogamos? ¿Cuántas veces oramos? ¿Cuántas veces te pedimos por el nacimiento de nuestra niña? ¿Y cómo es posible que nazca con síndrome de Down? Y a él eso le costó muchos días poder asimilarlo y reconocer que Dios es soberano, pero también que Dios es bueno. Que Dios nos ayude, hermanos, por encima de las circunstancias. Esta pandemia que no acaba, así parezca que acabó, que las cosas como que están volviendo a la normalidad, eso trastocó todas las cosas y no podemos perder de vista que Dios es bueno. Que ahí en eso Él también está mostrando su misericordia. Nos ha guardado, hermanos, en todo sentido. Él ha sido misericordioso. ¿Qué nos diferencia de los demás? Nada, pero Dios es bueno. Y quisiera hablar un poquito acerca de Juan el Bautista. Versículo 14 dice, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios.
no beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dios obró un milagro. No solamente que Elizabeth era viejita, adulto mayor, sino que su matriz era estéril. Y Dios permite que esta mujer conciba. Eso es un milagro. Después va a ser el milagro con la Virgen María. Y la Virgen María va a poder ser aconsejada durante varios meses por esta mujer ya de años con experiencia y que está pasando por una situación similar a la de María. Pero Juan el Bautista dice, será grande delante de Dios. ¿Ven la expresión delante? Justos delante de Dios. El servicio, el sacerdocio delante de Dios. Pero ahora Juan iba a ser grande a los ojos de Dios. No debería a nosotros interesarnos la grandeza humana, el reconocimiento. No debe haber en nuestros corazones ese deseo vanidoso, eso tan propio a todos los corazones, en todos nosotros. Nadie puede decir que no hay un orgullo inherente, esa es la naturaleza caída. Por eso cuando se siente como un fresquito por ser grande, eso debe ser confesado inmediatamente delante del Señor, porque es orgullo grande delante de Dios. Debe preocuparnos a nosotros que Dios nos vea y pueda decir, este es grande a mis ojos. Tener el concepto de Dios, no el concepto de los seres humanos. Zacarías tenía el concepto de Dios, pero Juan el Bautista también. Dios nos ayude en esto, mis queridos hermanos, para su gloria, poder vivir para Él. Pero también de Juan el Bautista dice que iba a ser lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y la llenura del Espíritu Santo Él le iba a manifestar de dos maneras, por lo menos. Una, su consagración. Pero su consagración lo vamos a ver en su abstención y también en su aislamiento. ¿Por qué su consagración? ¿Por qué su abstención? Porque dice allí que él no iba a beber vino ni sidra. Eso era propio de los nazareos. Las personas que hacían el voto del nazareato, dentro de sus instrucciones estaba el no beber vino ni sidra. El vino en las escrituras, aparte del vino que enseñó el Señor Jesucristo, que simboliza su sangre. Pero cuando no está dentro de ese contexto, el vino nos habla de los placeres pasajeros, de los placeres mundanos. Dios desea, hermanos, una vida de abstención en ese sentido. Y eso implica para nosotros consagración. Eso va a ser producido por el Espíritu Santo. Por más de que a mí me prohíban algo, cuando no es el Espíritu el que obra eso en mi vida, yo no lo voy a hacer. La consagración no se obliga. La consagración hace parte de lo que el Espíritu Santo produce en cada creyente. Y el creyente, debido a su consagración al Señor, se va a abstener de tantas cosas en este mundo. Muchas de ellas incluso legítimas, porque es que no podemos comenzar nosotros a satanizar absolutamente todo, pero
la llenura del Espíritu Santo nos va a llevar a nosotros a vivir vidas consagradas de abstención de los placeres mundanos. Y dije también aislamiento. ¿Por qué? Porque si leemos la vida de Juan el Bautista, dice que él escogió vivir en lugares desiertos. Él no vivió una vida normal, por llamarlo en ese sentido. Él prefirió apartarse. Él escogió la vida en el desierto, una vida incómoda, una vida de limitaciones, una vida de soledad en cuanto a su comida, en cuanto a su vestuario, en cuanto a la sociedad. Todo era distinto, su comida era distinta, su vestuario era distinto, sus relaciones eran distintas en el desierto, solo con el Señor. Mis queridos hermanos, con esto termino, porque sé que la hora ya se me pasó hace 5 minutos, pero que Dios nos ayude a cada uno, hombre y mujer, si no lo hemos hecho, a consagrarnos a Él, a entregarnos a Él. Escuchaba el mensaje del hermano Juan Seguel en este sentido. A veces como que vamos y venimos sin prestar mayor atención. Y el Señor nos tiene que llamar precisamente la atención. Y tal vez uno de los propósitos que Él tiene con cada uno de nosotros es la consagración absoluta a Él, no a este mundo, no a nuestros intereses, sino a Él, a nuestro Señor. Que Dios sea prosperando su palabra.